En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Tú que eres movimiento, impúlsame a ser mejor, a dar mi mejor esfuerzo y aceptar la voluntad de Dios para llegar a su presencia. Líbrame de mi apatía y de mí mismo. Llévame a buscar más a Dios, a serle fiel en toda circunstancia. Quiero vivir el cielo desde ahora aquí en la tierra. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a ser un eficaz instrumento en las manos de nuestro Señor y en tu propia inspiración, y contribuir a crear un mundo mejor. Amén. Reina de la paz y trono de sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, en los corazones de Jesús y de María, paz y bien a cada uno de ustedes. Como siempre, un saludo cariñoso, fraternal, lleno de esperanza, de optimismo, porque estamos bajo la providencia de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo y el manto de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. También los coros angélicos y el misterio de la comunión de los santos. Bien, hoy tocamos un tema sobre la providencia de Dios. Abandónate en la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? ¿Qué es la providencia de Dios? Pues la providencia de Dios se trata de que Dios interviene en la creación, siempre atento, nunca nos abandona, está realmente pendiente de cada detalle de nuestra vida y de cada detalle también de la creación y de la humanidad. Cuando hablamos de la providencia de Dios, tenemos que recordar primero nuestra fragilidad humana, segundo la grandeza, todo lo que en Dios hay como atributo, todo es eterno, todo es infinito y nuestra pobre mente siempre es limitada, es finita. Comienzo con un texto del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, que dice así: mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes por encima de sus planes. ¿Qué significa, mis buenos hermanos, que los planes de Dios, los caminos de Dios, simplemente no son los nuestros? Y como nuestra mente es limitada, pequeña, pues no entendemos muchas veces los caminos de Dios, casi nunca. Y a nosotros nos parece que Dios está equivocado, que por qué toma ese camino, que por qué permite las cosas. En fin, siempre cuando nos dirigimos a Dios tenemos que hacerlo con una gran humildad, por lo pequeño que somos. Aunque somos muy grandes, somos imagen de Dios, semejanza de Dios, hijos adoptivos de Dios nuestro Padre, pero por la fragilidad nuestra no podemos hacer nada. Jesús lo dice: sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento que somos nosotros no está unido a la vid, no puede dar fruto. Y lo bueno que tenemos, que es mucho, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que hemos merecido. Dios nos lo ha querido dar. Acuérdense cuando Iván le pregunta a la Virgen Santísima, en una de las apariciones de los primeros tiempos, que por qué lo había elegido a él. Ustedes saben la respuesta. La Virgen dijo: había otros muchachos
mejores que tú. Te elegí a ti no porque eras el más bueno. Te elegí a ti porque quise elegirte. Cuenta Iván que nunca más le preguntó. De pronto le podía haber pasado por la cabeza si él era mejor que los otros, más inteligente. No, lo quiso elegir a él. Ese es un misterio. Ahí vemos cómo Dios tiene unos caminos diferentes. Si ustedes o yo hubiéramos sido Jesús y hubiéramos tenido que escoger los apóstoles, les aseguro que no hubiéramos escogido los apóstoles que escogió Jesús. Hemos escogido otra gente más preparada, más capacitada, más inteligente, con más fuerza. Pero no, él escogió gente frágil, gente débil, gente humilde, la mayoría pescadores. Esos son los caminos del Señor. Dios siempre escoge a los humildes. La misma Virgen en sus apariciones siempre escoge a los más pequeños, pastorcitos de Fátima, Sor Bernardit Soubirous, ¿verdad? Santa Bernadette, Santa Teresita del Niño Jesús, qué sé yo, siempre gente humilde, gente pequeña, gente que no tenga vanagloria, que no se crea más de lo que es, que sea como los fariseos, que sea como los ven, que se crea más grande de lo que uno es. No podemos agradar a Dios, porque el ser humano escoge siempre lo que le parece grande, poderoso, para colocarlo en un pedestal, quien llega el primero, la competencia. El Señor dice que los últimos serán los primeros. Lleva unos caminos distintos realmente el Señor a nosotros. Por eso los apóstoles tampoco entendían a Jesús. Ellos querían un Mesías vencedor a lo humano, con espada, con ejército, que venciera el imperio romano. Cuando el Señor le dice que va a ser metido preso, llevado al Calvario, lo van a matar en una cruz. Hasta San Pedro dijo, no, en eso no te puede suceder jamás. Y el Señor le dijo, apártate de mi vista, Satanás. Por eso, comenzando a hablar de la providencia de Dios, tenemos que pedir al Espíritu Santo, como lo hemos hecho, que nos ilumine, que nos guíe, para que podamos comprender una buena parte de lo que es la providencia del Señor nuestro Dios, que en este momento está trabajando. No hay un segundo, ni una décima de segundo, sin que la providencia de Dios actúe, que esté presente. Pues ahora, mientras escuchan la conferencia, algunos tal vez en diferido, ahí hay una providencia de Dios. Me escribe derecho con renglones torcidos, sin lugar a duda. Fíjense, quisiera antes que nada hablar de tres detalles que no son la providencia de Dios, o de los que no creen un Dios providente. El primero es aquellos que ven a Dios simplemente como un arquitecto y que creó el mundo, lo diseñó, lo hizo, pero luego lo dejó solo para que nadie pudiera realmente meter en él, lo deja autónomo, absoluto, totalmente, como dice Dios, yo te creé, ahora rueda y no cuentes conmigo. No, ese es un gravísimo error. Pero ha habido filósofos en el largo de la historia que han creído en esto y todavía los hay. Segundo, aquellos que piensan pues que Dios ha creado también el universo, pero piensan que ahora ya no es Dios el que guía nuestra vida, sino que es el destino, la suerte. Los griegos pensaban que eran los astros. Los que creen en el horóscopo, en la astrología, creen que son los astros, un grupo de astros, ¿verdad? Unas constelaciones que se unen y el día que uno nació, entonces piensa que eso es lo que guía su vida. Imagínense ustedes. Comienzo diciendo que el destino no existe, o sea, no existe el destino, en el sentido
de algo que es ciego y que guía nuestra vida, y que lo que nos va a suceder es porque hay un destino que nos va a obligar a hacer esas cosas, tomar esas decisiones. Eso no existe. O sea, crean, esto es doctrina también de la iglesia. Tampoco existe la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Es un mineral? ¿Va a tener una suerte por llevar unos cuarzos, unos caracoles? Eso es suerte. ¿Pero qué es la suerte? ¿Es un vegetal? No. ¿Es un ser humano? No. ¿Es un animal? No. ¿Es un ángel? No. ¿Qué es? ¿Es una entidad? No hay nada que exista sin que haya una causa por la cual existe. Quizá no la conocemos, pero la persona que piensa que Dios creó el mundo, pero ahora el mundo pues lo guía un destino ciego, irracional, dictador, que lo lleva a uno a que sucedan ciertas cosas. No. Si queremos usar esta expresión, hemos sido predestinados por Dios a no un destino ciego para ir al cielo, pero no es el destino del cual cree la gente, ni tampoco la suerte. ¿Qué es la suerte? Dígame, ¿es una entidad? ¿Qué es? ¿Un ángel? No, no. Existe la providencia de Dios de otra manera, existe la responsabilidad nuestra también para que nos sucedan las cosas de una manera positiva. Bueno, hay algunas personas que piensan, este es el tercer error, como en un Dios caprichoso, un Dios que quiere hacer lo que quiera, porque es Dios. Entonces, una vez dice, bueno, quiero hacer esto y lo hace, otra vez dice, no quiero y no lo hago. Es como si fuera Dios un caprichoso, que según un Dios a la manera humana, según estén los sentimientos, según amanecimos nosotros con el pie izquierdo, el pie derecho, entonces tomamos y usamos decisiones. No, no, Dios no es así. Esa no es realmente la providencia en la cual nosotros creemos y nuestra Santa Madre la Iglesia también cree. Voy a usar algunas palabras del Nuevo Catecismo de la Iglesia. Tomo algo a partir del número 301 del Nuevo Catecismo de la Iglesia y siguientes que, por cierto, hablan de la providencia de Dios. Dice así en el número 301, realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Voy a adelantarme un poquito a algunas de las frases que voy a compartir con ustedes para subrayarlo. No hay nada, absolutamente nada, que no dependa de Dios. Es el Todopoderoso, es el Altísimo, es el Omnipotente, es el Soberano. No cae ni un cabello de nuestra cabeza si Él no lo permite. No cae ni una hoja de un árbol si Él no lo permite. Depende cada gota de agua de los ríos, de los océanos. Depende del Señor. Conoce nuestros pensamientos. Hay un refrán oriental, no es bíblico, que dice que Dios, en una noche negra, sobre una piedra negra, ve una hormiguita negra. Y yo le añadiría, ve y cuida de esa hormiguita negra. Entonces, la providencia es la dedicación, el cuidado, la presencia de Dios sobre el ser humano y sobre la creación entera, de una manera positiva, evidentemente. Y ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Tenía Dios necesidad de crear el mundo?
Por supuesto que no, si no, no hubiera sido Dios. Las tres divinas personas que se relacionan, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son eternas y es la felicidad. No necesitaban absolutamente de nada ni de nadie. Dios quiso, por amor que Él es, hacer partícipe de su vida, de su riqueza, de su dicha, a las criaturas que Él llamaría la vida, que luego Él creó. Y para eso la colocó en un paraíso terrenal, evidentemente. Pero Dios crea todo lo que existe para su gloria, para que le den gloria a Dios. No es que Él necesite que le demos gloria si Él lo tiene todo, pero simplemente crea todo para su gloria. Fíjese que Dios no hizo todo ya acabado. Dejó que el ser humano que Él había creado colaborara con Él. Crezcan y multiplíquense, pueblen la tierra, ¿verdad? Sometan, ¿no? Entonces, Dios le va a dar una misión entre todos los seres que creó, al ser humano, que es su imagen y semejanza, al ser humano, el hombre y la mujer, ¿verdad? Para que lleve luego a la perfección bajo su mirada, su atención, digamos, su presencia viva de Dios, la creación, y la lleve a un feliz término. Voy a decir algo que no es como muy elegante. Dios quiso que el ser humano, también usted y yo, fuéramos como socios suyos. Él es socio mayoritario y nosotros el socio minoritario. Pero que fuéramos como socios, colaboradores suyos. San Pablo dice que somos colaboradores de Cristo, somos embajadores de Dios. La Virgen dice que sean mis manos extendidas para que lleven la esperanza hasta los confines de la tierra, al mundo entero. Bien interesante. Bien. Dios realiza su designio, la divina providencia. La creación tiene su bondad, su perfección propias, pero no salió plenamente, como les decía, acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, en estado de camino, en estado de perfección, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. O sea, Dios podía haber acabado todo, ¡pac! Ya, pero dijo no, voy a llamar al ser humano a que se parezca a mí, yo soy creador. De la nada, nadie más que Dios puede ser creador, pero el ser humano es como procreador. En las manos de Dios, de lo que existe puede hacer algo hermoso, una inspiración del Espíritu Santo. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Eso está en el número 302 del Nuevo Catecismo de la Iglesia. Ya lo que es el catecismo, pues me parecía muy bonito tomarlo directamente de esto. El Señor quiere que nosotros nos abandonemos de una manera filial en la providencia del Padre. Y cuando hablamos de esto de la providencia, es también un misterio para nosotros. Vamos a ver, miren. Dios nos ha creado entre los dones con un don maravilloso, libre albedrío, capaces de elegir, capaces de escoger. Así nos creó Dios. Quiso crearnos así. Y el ser humano, aunque no tiene libertad infinita, a veces se esclaviza, ¿verdad? Sin embargo, es libre, capaz de escoger. Dios nunca, aquí entramos en el misterio, va a quitar la libertad de ser humano. A nosotros, si fuéramos dioses por 5 minutos, haríamos morir a quién sabe cuánta gente, la desapareceríamos.
Personas dicen, ¿por qué Dios no termina con el diablo? Porque es que Dios crea, no destruye. O sea, no asesina, no mata, no quita. Él es creador, Él respeta. Por eso Dios nunca nos va a obligar a hacer el bien. Nos manda a hacerlo, pero no nos va a forzar para hacerlo. Tampoco nos va a forzar mucho menos a hacer el mal. Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Esto es importante. Dice la palabra de Dios también que Dios, cuando se trata de hacer el bien, Él produce el querer y el obrar en nosotros. Pero ese querer y obrar de Dios no nos obliga a hacerlo. Es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo puede subsistir Dios, que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo hace, y luego el ser humano, y ser libre ser humano, y Dios respetarle la libertad? Ese es el misterio de Dios. Y hay que creerlo, porque es lo que Dios ha revelado. Nos ama. Si el ser humano no amara, no podía entrar en el cielo. Si el ser humano no amara, no se parecería a Dios, no sería semejanza de Dios. Los animales no aman, tienen instintos. Los animales no tienen libre albedrío, no pueden elegir. Se guían solo por instintos. El ser humano sí, por ese don tan grande que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de divina providencia luego, es que Dios quiere nuestro bien e interviene en todo para nuestro bien. Y viene también un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? El misterio del mal que hay en el mundo. Dios no manda el mal. Dios no crea el mal. El mal viene del pecado, de la acción del demonio, del mundo malo en que estamos. Es el ser humano que ha elegido lo contrario a la voluntad de Dios. Y evidentemente ahí viene el mal. Y aquí viene ahora, ¿por qué si Dios lo puede todo? ¿Por qué Él creó este mundo? Porque quiso. Santo Tomás luego tenía una frase bien interesante. Dice, vamos a ver si la consigo. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndola toda con dulzura. Cita Sabiduría 8:1. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos. Hebreos 4:13. Incluso lo que la acción libre de la criatura producirá. ¿Verdad? No era exactamente eso lo que quería decir. Esto que viene ahora es de Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Santo Tomás de Aquino, vamos a ver, en la Suma Teológica, claro. Sí, dice así, porque Dios el Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. El gran teólogo. Ustedes me han escuchado a mí muchas veces, pero es importante que lo creamos. Cuando Dios permite permite el mal uso de la libertad, lo permitió en Luzbel, se convirtió en demonio, o permite la libertad del ser humano, que el ser humano peque, que haga el mal, o que le suceda mal. Dios no lo permitiría si no tuviera un plan de sacar un bien de ese mal. Crean esto, esto es revelado. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Claro. Falta un detalle. Todos para los que aman a Dios, los que confían en Dios, los que creen en Dios. ¿Cuál es el mal más grande que ha ocurrido en la historia humana? Matar a Jesucristo en el madero de la cruz. ¿De dónde ha venido el bien más grande para la humanidad entera? De la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hubiéramos entendido eso.
Pero la palabra de Dios, la palabra bendita del Señor, lo dice. Así es Dios de maravilloso. Dios quiso libremente crear un mundo, ya lo dijimos, en estado de vía. Con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Me adelanto a decir otra cosa, que aquí hay que tener esperanza. Este mundo, cuando llegue a su fin, va a ser totalmente acabado, totalmente hermoso, va a ser totalmente perfecto. Dios se sirve del bien, del mal, de los buenos, de los malos, hasta de la acción del maligno, para perfeccionar la creación y el mundo entero. Aquí es donde hay que hacer un acto de fe y un acto de esperanza. Y por eso hay que alabar y bendecir a Dios, nuestro Señor. Hay que alabar y bendecir a Dios, nuestro Padre. Pues el ser humano tiene que estar, como les decía, en permanente humildad, porque, como decía aquel filósofo, yo no sé, solo sé que no sé nada ante este plan maravilloso de Dios, nuestro Padre. No lo podemos realmente entender. Dice, Santa Catalina de Siena, dice, abro comillas, a los que se escandalizan y se rebelan por lo que sucede, todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Y ahora añado a esa frase, aunque no lo entendamos. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija, abro comillas, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Les dije en una conferencia que está la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Que fue como el primer plan, ¿no? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso terrenal, primer plan A. Y cuando cometen el pecado, entra el plan B de parte de Dios, en vista de preparar a la humanidad para la salvación. Esa humanidad que tiene que recorrer a un camino de humildad, tiene que recorrer un camino de sufrimiento, un camino de muerte, un camino de enfermedad, un camino de trabajo, para que el ser humano sienta necesidad de Dios, para que vea la realidad, para que sea humilde, para que comprenda al otro, para que viendo la cruz de Cristo pueda seguir confiando en el Señor. Y Dios va a usar eso para perfeccionar esta humanidad. No lo vemos, no sabemos, pero lo creemos, porque es su palabra hermosa. Juliana de Norwich decía, yo comprendí pues por la gracia de Dios que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú verás que todas las cosas serán para bien. Por eso dice el Nuevo Catecismo, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia los desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, no serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Por supuesto, este tema lo he tocado también con ustedes, que Dios quiere que nosotros hagamos lo que depende de nosotros. Él no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Pero cuando el ser humano ha hecho lo que le toca hacer y confía en el Señor y en su providencia, Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros.
Fíjese, Dios permite y usa su providencia por medio de las causas segundas. Las causas segundas, pues son las cosas que suceden, ¿verdad? En el mundo. Y entonces Dios, a través de las leyes que ha puesto, ¿verdad? También de lo que hace el ser humano, de la acción del mismo maligno, hasta del mismo sufrimiento que hay en el mundo, pues Dios va a seguir guiando la humanidad. Evidentemente que es así. El Nuevo Catecismo coloca un texto de Génesis, bueno, varios, Génesis 45:8, 50:20, cuando los hermanos de José, acordémonos, los dos hermanos de los hijos de Jacob, lo quieren matar, al final lo meten en un pozo y lo venden a unos mercaderes de Egipto. Es tremendo eso, qué mal. Y cuando se consiguen al final, que es la mano derecha del faraón, dice, no fueron ustedes, dice José a sus hermanos, los que me enviaron acá, sino Dios. Aunque ustedes pensaban hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Eso decía este hombre de fe en el Antiguo Testamento. Así lo hacía. Sacó el mayor de los bienes el Señor, les decía, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ante un misterio que realmente pues nosotros no podemos simplemente entender, pero tenemos que confiar realmente en el Señor nuestro Dios. La humanidad ahora no va a volver a lo que era el paraíso terrenal, sino a la nueva Jerusalén celestial, capítulo 21 del Apocalipsis, donde no habrá ni luto, ni llanto, ni muerte. Dios será todo en todos. No se necesitará un montón de cosas. Dios será como su propia luz, ¿verdad? Es la nueva Jerusalén. Podríamos de pronto pensar que esa nueva Jerusalén la construyen, podríamos pensar que la construyeron Dios y los hombres. Después de todo, Dios creó este mundo en vías de perfección. Nos eligió para ser socios e ir construyendo juntos este mundo. Por eso la providencia de Dios nos quiere también como socios para que su amor se manifieste entre los hombres. ¿Qué le parece? Debo confesar que cuando pienso esto me asusta un poco, porque pienso que a veces no he sido yo ese socio de Dios para que otras personas experimenten su amor providente. Como cantaba San Francisco, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Quizás esa otra persona a quien Dios puso en mi camino para que la ayudase, piense que Dios no escuchó su clamor, cuando fui yo quien no escuchó la invitación de Dios a ayudarlo en su obra. No es para deprimirme y más bien me ayuda a pensar en lo opuesto. ¿Cuánto me quiere Dios y cuán bien piensa de mí que me ha invitado a ser su socio y hasta hacer llegar su amor providente? Estoy usando un link, un enlace en este momento de internet. Se suele hablar de permisión divina del mal. Esto significa que el mal está sometido a la providencia. Dios omnipotente, siendo sumamente bueno, no permitiría en modo alguno que existiese algún mal en sus criaturas, si no fuera de tal modo bueno y poderoso que pudiese sacar bien del mismo mal. Y ahora la frase que estaba buscando antes, que eran dos partes, una ya será la ley de Santo Tomás de Aquino, es esta. Dios prefiere sacar el bien del mal antes que no permitir en absoluto la existencia de algún mal. Santo Tomás de Aquino. Pertenece a la bondad de Dios la permisión de los males y la obtención de bienes mayores a partir de ellos. Dios es previsor universal de todo ser. Permítame que haya hablado un poquito filosóficamente y un poquito teológicamente.
Voy ahora con el corazón en la mano a concluir. ¿Cómo disfrutamos nosotros o disfrutaríamos nosotros de la providencia de Dios, que siempre quiere nuestro bien, no nunca el mal, que siempre nos quiere felices, no infelices, que quiere que colaboremos en la perfección, que quiere que caminemos por la senda de santidad, que quiere que lleguemos al cielo, que quiere que vivamos aquí en la tierra ya como se vive en el cielo? ¿Qué hay que hacer? Primero, el acto de humildad, reconociendo que Dios es el Señor, es el soberano y que a veces no lo entendemos. Segundo, identificar nuestra voluntad con la voluntad perfecta de Dios. Tratar de pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, mirar como Dios mira y obrar como Dios ama. Esa identidad nos hace no solo buscar a Dios porque lo necesitamos, sino buscarlo por amor. Nos creó para Él, nos creó por amor. Después, tenemos que hacer un acto de confianza. Pidámosle a Dios la gracia, porque esto es gracia divina también, pero tiene uno que poner en su parte. Debemos creer que pase lo que pase, cuando estamos haciendo lo que depende de nosotros, cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, nosotros, Dios va a bendecirnos ricamente, no solo en el cielo, también aquí en la tierra. La providencia de Dios se manifiesta milagrosamente cuando el ser humano, habiendo hecho lo que depende de él, confía en el Padre, se abandona a sus manos de una manera total y confiada. ¿Cree usted en esto? Los caminos de Dios no son los nuestros. Casi siempre Dios le cambia los caminos a uno. Casi siempre. Abraham, Dios le cambió el camino. No había hijos, le dio un hijo. Y luego ahora sal de tu tierra y de tu parentela, vete con todo lo que tienes. Le cambió los planes. A Jacob, que es nieto de Abraham, le cambió también los planes. A José, el hijo menor, le cambió también los planes. A Moisés, le cambió los planes. A David, que era un pastor, le cambió los planes. A la Virgen y San José, le cambió los planes. ¿A cuánta gente le cambió el Señor los planes? Y cuando se nos cambia el plan, nos sentimos mal porque teníamos una seguridad, una certeza basada en la experiencia de uno, la inteligencia de uno, las capacidades, lo que hemos vivido aquí. Y ahora, desprendido de todo, de tu familia, de la tierra, del dinero, de lo que eres, de los talentos, por los sufrimientos, por las críticas, las calumnias, por qué sé yo, una acción del maligno. Y tú dices, ¿y ahora? Ahora abandónate en las manos de Dios. Ahora alaba a Dios. Ahora confía en el Señor. Cuando pasa esto, vienen los milagros. Los milagros existen, pero es con una actitud de abandono total, como la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, haga en mí según tu palabra. El mismo Hijo de Dios al encarnarse, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. ¿Saben que hay otro detalle también interesante para disfrutar de la providencia de Dios? Y es ser generoso. La persona que es egoísta, la persona que no sirve, en el sentido que se sirve a sí misma y no sirve a los demás, no se dona, no se entrega, no goza de la providencia de Dios. Y amargado. La persona que es generosa, que da de lo que tiene, que se da a sí mismo, es bendecida por la providencia de Dios. Llega a decir Jesús que el Padre premia hasta un vaso de agua fresca que se dé. Llega a decir Jesús que el Padre da el 100 por 1
cuando alguien se desprende, no de, como dice la Madre Teresa de Calcuta, lo que le sobra, sino de también lo que le hace falta y lo comparte con el que nada tiene, eso lo bendice Dios. La persona que es generosa, que diezma, que da de lo que tiene, siempre tendrá lo necesario y más. ¿Quién da el 100 por 1? Solo Dios. Por eso, si queremos gozar de la providencia de Dios, nunca caer en rencor y en resentimiento con Dios. Siempre confiar en Él. Abandonarse totalmente y luego ser generoso. A su debido tiempo. Probablemente no nos va a venir a través de la persona a la cual nosotros ayudamos. No. Pero Dios va a poner en el momento oportuno las personas que Él quiere, que son como ángeles, para tendernos la mano. Dios interviene en todo, para bien de los que le aman. Lo que voy a hacer ahora, que se lo he dicho varias veces porque me llamó mucho la atención, la Virgen en Medjugorje dijo en los primeros años, no tengo el año aquí, que a la parroquia de Medjugorje, que todos los días, repito, todos los días, leyeran y meditaran del capítulo 6 de San Mateo, los versículos que van del 25 al 34. A mí lo que me llamaba la atención era ¿por qué todos los días? Entiendo que porque lo necesitamos, porque ponemos las cosas materiales en el primer lugar. Claro, no podemos buscar a Dios solo para que nos ayude, porque lo necesitamos. También hay que buscarlo, claro. Tenemos que buscarlo por amor, por cariño, para alabarle, bendecirle, adorarle. Proclamo la palabra de Dios. Es Jesús quien habla. Por eso les digo que no anden angustiados por la comida y la bebida, para conservar la vida, o por la ropa, para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que la ropa? Paréntesis. ¿Y quién nos ha dado la vida? ¿No es Dios? ¿Y quién nos ha dado el cuerpo? ¿No es Dios? Entonces, ¿cómo le va a dar ahora yo más importancia al cuerpo, a la vida, que al mismo Dios? Continúo leyendo. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? O sea que Dios, en este contexto, se ocupa de alimentar los pájaros. Es un hecho. Cada mañana abre su mano y sacia de favores a todo viviente. Cada mañana alimenta a los peces de los ríos, de los charcos, de los mares, de los océanos. Viste los lirios del campo todos los días. ¿Cuánto vale una flor? ¿Cuánto vale un pájaro? ¿Cuánto vale un pez? Continúo. Por más que se angustien por la vestimenta, miren cómo crecen los lirios silvestres sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, no la vestirá mejor a ustedes, no los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe. En conclusión, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos. Pero el Padre del cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. No se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema. Es palabra del Señor. ¿Qué mensaje tan hermoso nos dio Jesús? Y luego nos lo ha dado la Virgen Santísima, para que no busquemos a Dios solamente por las cosas materiales. Busquémoslo por amor, vivamos para Él, dejémonos amar.
Buscar primero el reino de Dios es buscar que se haga siempre su voluntad, en uno, en todas sus criaturas. Y ahí viene la providencia de Dios de una manera generosa, generosa, generosa. Dios quiere que a nadie le falte el pan material, lo necesario para vivir honradamente. No quiere que seamos millonarios, no. A lo mejor algunos para que compartan, pero quiere que tengamos lo necesario para vivir honradamente y decentemente, para tener unas vacaciones, para poder compartir, tener un seguro, quizá un medio de transporte. Dios quiere que tengamos las cosas necesarias, pero siendo desprendidos, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de confiar en su providencia, en ese amor específico, concreto, permanente, detallista, en todo lo que necesitamos los hijos de Dios. Claro, a veces hay cosas que le pedimos a Dios y no las necesitamos. La sociedad en que estamos viviendo de consumo nos crea unas falsas, unas pseudo necesidades simplemente por el comercio, por el dinero. Pero si algo necesitamos y buscamos primero el reino de Dios, Dios nos lo va a dar, aunque sean cosas materiales. Padre bueno, Padre Santo, danos la gracia, mientras te bendecimos y alabamos, de confiar siempre en tu providencia amorosa, sabiendo que tú mueves cielo y tierra para venir al encuentro de las necesidades. Has querido, Padre, que muchos edificios, muchas casas religiosas, muchas iglesias, muchos templos hayan surgido de la nada. Tu hijo San Juan Bosco, de unos centavos de liras, empezó la Basílica María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque creyó en la providencia. Y decía, Padre, si tuvieran fe en María Auxiliadora, verían lo que son milagros. Danos esta fe, Padre bueno. Una fe que no dude, una fe que alabe, una fe que ame, una fe que confíe. Una fe tan grande que en la crisis, en el momento de cruz, en la persecución, sabemos que nuestro tesoro es Dios. Nadie nos lo puede quitar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. No nos falta nada. Nada. Pero si tuviéramos todo y no tenemos el amor de Dios, no somos nada. Por eso, Padre, danos la gracia de confiar en tu providencia. Y mira ahora cuántos nos están siguiendo. Algunos lo harán luego, después, diferido. Pero abre tu mano, Padre, y sácianos de favores, como dice tu palabra. Bendícenos ricamente. Gracias, Padre. Les bendigo, mis hermanos, en el nombre de la Santísima Trinidad. Oren para que yo también crea mucho más en la providencia de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios quiere, para el próximo jueves tenemos otro programa que sea de beneficio espiritual para todos nosotros. Gracias por su atención. No dejen de orar y no dejen de dar también su granito de arena y a veces un poquito más de un granito al Florida Center for Peace, que hace posibles todos estos programas, ¿verdad?, en el mundo de hoy. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en que se conecten para ver este programa. Gracias.